Mis queridos hermanos, amigos, compañeros del camino, mis queridas amigas, compañeras de camino, si estamos celebrando la Eucaristía, como lo dijo muy bien Trini, es porque nuestra confianza en Dios es lo que nos ha mantenido en esta firme lucha por la dignidad, la dignidad de nuestros hermanos mineros del carbón y la dignidad de sus familiares, de sus esposas, de sus padres, de sus hermanas y hermanos, de sus hijos e hijas. Rescatar los restos de los hermanos que quedaron sepultados en la mina Pasta de Conchos significa rescatar la dignidad del minero, la dignidad de su familia. Rescatar los restos de nuestros hermanos y hermanas significa rescatar la justicia y la paz para este país, que ya no soporta todas las situaciones de indignidad que la impunidad inducida desde las estructuras gubernamentales en este país está propiciando. Esto que acaba de decir el padre Carlos, de cómo funcionarios de muy alto nivel, porque se trata de secretarios de Estado, están intentando dejar en la impunidad al Grupo México. Es lo que está pasando por todas partes en este momento, en este México convulsionado, violento, de donde cada día se expulsan cantidades más grandes de ciudadanos y ciudadanas con derecho a una vida digna. En la palabra de Dios que hemos escuchado, en la primera lectura que está tomada de la carta a los Hebreos, se está hablando de la fe de los antecesores del pueblo de Israel, el pueblo de donde nació Jesús, el Salvador. Están hablando de cómo estas personas, en un diálogo con el Dios de la verdad y de la vida, porque eso significa la fe, es entender la vida humana, es entender la tierra, es entender su estructura y su organización desde la mente y el corazón de su Creador. Por eso empieza diciendo el autor de la carta a los Hebreos que quienes han actuado construyendo una historia de acuerdo con la mente y el corazón de el Creador del mundo y de todo lo que en él existe y el Creador del hombre, son los que han impulsado la historia hasta el momento en que Jesús aparece en medio del mundo, porque lo que está hablando el autor de la carta a los Hebreos es de lo que Jesús dijo e hizo y de las consecuencias que tiene para quienes acepten esta verdad, que la tierra es de todos, que la tierra o se administra con justicia o va al fracaso, que en la sociedad o hay justicia o vamos a la violencia y a una situación en donde todos estaremos contra todos. Cuando Jesús aparece ante los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, en este texto que nos narra Mateo, estamos en el mismo proceso histórico, porque quienes están apareciendo con Jesús son Moisés, quien por medio de la ley al pueblo de Israel, que los profetas dijeron esta ley es para iluminar a los pueblos del mundo. Dios está intentando darle de nuevo racionalidad a la organización de la vida, y por medio de los profetas representados por Elías, Dios hizo ver cómo esas estructuras de racionalidad, de organización ética de la sociedad, pasan por los organismos públicos, por los organismos políticos y también por los organismos religiosos. También por los organismos religiosos, que tienden a asociarse a los poderes públicos para solapar las impunidades y las injusticias que estos cometen. Entonces, los profetas hablaron claramente a autoridades civiles y autoridades religiosas de este proyecto ético, de este proyecto de dignidad para toda la vida humana. Y el hecho de que Jesús aparezca ante estos dos personajes, Moisés y Elías, y que después se escuche
la voz de Dios que Jesús llamaba a su Padre y de quien Él venía a hablar de esta verdad, como lo dijo ante Pilato, un jefe político, y ante los jefes religiosos que fueron los primeros que lo condenaron a muerte, ante las dos autoridades, religiosa y pública. Jesús dijo de parte de quien venía para hablar de este proyecto y dijo: yo sí vengo para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Es el verdadero sentido de la vida humana, que es el que ha estado acompañando a la familia Pasta de Conchos, que es el que ha estado acompañando a quienes nos hemos solidarizado desde hace 5 años con ellos y ellas. Es desde aquí, desde donde partimos, es desde aquí, desde donde nosotros entendemos el verdadero sentido de una sociedad, el verdadero sentido de la función pública, el verdadero sentido de las estructuras de administración de la justicia, el verdadero sentido que tiene una fuente de trabajo, el verdadero sentido del trabajo de una empresa que les da vida digna, seguridad y progreso a quienes trabajan, no para esa empresa, porque parece ser que se sienten los dueños de la tierra y creen que el carbón es de ellos, y así actúan las autoridades, ¿verdad?, que han declarado el día de ayer en su comunicado que ellos los hacemos dueños de este país y que ellos son árbitros de quien muera y de quien viva, de quien progrese y de quien no progrese. Eso es la perversión de la función pública. Eso es montarse de manera perversa sobre una autoridad que la tienen delegada por el pueblo. Porque si el jefe del Ejecutivo los llama a ser sus colaboradores, es porque este pueblo, a ese señor que ostenta la calidad de jefe ejecutivo, le digo, y que eso está muy en duda si realmente ese pueblo, porque no quisieron aclarar unas elecciones, eso está muy en duda, de que realmente el pueblo lo haya elegido así, pero así se lo tomó. Entonces, delegado para administrar nuestra vida y nuestros recursos, para administrar nuestro progreso y nuestra dignidad. Y no estamos en un gobierno autoritario y totalitarista, digo, por constitución. Ya de facto ya es otra cosa. Pero no tenemos nosotros por qué estar creyendo que lo que estos señores declaran, por ejemplo, lo que señalaba hace un momento el padre Carlos, de que ellos tienen la carta donde se declara cerrado, solamente por la que la comisión de expertos, nosotros vimos la declaración que hicieron. Es la comisión de expertos que dijo: hasta aquí llegó nuestro trabajo, esto continúa los otros departamentos de la OIT, y ya con eso ya está cerrado. De la misma manera que cuando el último peritaje que ellos mismos pagaron, vamos a decirlo así, que le entregaron a el Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología, y que por cierto, por el peritaje de ese Consejo de Ciencia y Tecnología, supimos que la declaración que hicieron que hizo el Grupo México con sus representantes de Industrial Minera México, su mano minera, y que apoyó en ese momento el gobierno federal, cuando suspendieron el rescate, la búsqueda de las personas vivas, ellos declararon con esta mentira que la mina estaba totalmente colapsada, que la mina había sido una explosión tan grande que estaban desintegrados los cuerpos. El primer desmentido fue cuando se encontraron 2 cuerpos enteritos, ni siquiera quemados, habían muerto por asfixia. Y después, cuando en julio después del 4 de abril de 2007, que ellos interrumpen el rescate ya de los restos, en julio, cuando estos expertos del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología meten cámaras de video con dispositivo de infrarrojo en la parte de la mina donde estaban los mineros trabajando, allí no estaba colapsado nada. Y esto es lo que descubrieron el 4 de abril. El 4 de abril, los mismos rescatistas nos lo comunicaron en un foro que hicimos en el Palacio de Minería.
después de esa barbaridad que hizo el Grupo México, de suspender el rescate porque era peligroso. Ellos dijeron, hacia adentro ya estaba hueco, ya no había caídos. En ese momento, sálvese quien pueda, dijeron los del Grupo México. Ahora se va a saber si quedaron vivos las personas a las que nos negamos a rescatar en 5 días. Por eso nuestra indignación subió cuando a unos mineros a 700 metros, después de 17 días se dan cuenta que están vivos y invierten millones de dólares para rescatarlos. Aquí, en 5 días, utilizando una mentira que está demostrada por el peritaje del Consejo Consultivo, dijeron que ya no se podía rescatar y que una compañía gringa, de la misma manera que otras 2 compañías, vinieron a decir el 4 de abril que suspendieron, que estaba contaminada el agua y que había peligro y que no sé cuánto. A mí me dijo el que llevaba el director del Sistema Geológico Nacional, del peligro lo teníamos desde el principio, y eso del agua contaminada es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Cuál es la impunidad que le quieren quitar al Grupo México? Lo vuelvo a decir, como lo dije hace un año. La impunidad de haber dejado vivos a mineros, de haber dejado morir por asfixia y hambre a mineros que hubieran sobrevivido. Esto es la verdad del día de hoy. Esto lo podemos decir y es nuestra grande sospecha. Nuestra grande sospecha por lo que no quieren llegar a los restos y por lo que esta barbarie, ¿verdad?, se sigue manteniendo impune. Y qué casualidad que todos los restos de los cuerpos muertos, excepto el de 1889, algo así, donde quedaron 300 mineros sepultados, y los restos después de los 43 muertos después de Pasta de Conchos, se han rescatado todos y se han entregado. Solo a Minera México se le ha concedido que no se llegue a los restos para que no se vea que si los mineros estaban esperando su rescate muy cerca del tiro vertical, en donde tenían garantía de oxígeno, ahí quedaron y se van a encontrar sus restos ahí abajo. Entonces, hermanos, ¿qué es de acuerdo a lo que hoy la palabra de Dios nos dice que está pasando y que somos nosotros constructores de una historia diferente? Sí, lo digo nosotros, porque el apoyo que han recibido la familia Pasta de Conchos de muchas partes, de fuera de México y dentro de México, como lo han señalado ellos, les ha permitido insistir y cambiar los criterios con los cuales se veían los siniestros. Fue un accidente y lo que pasó allá ya no se sabe. ¿Quién sabe qué tontería hicieron allá abajo los mineros? Ahora sabemos que son las condiciones inhumanas, que son las condiciones peligrosas, que son las condiciones irresponsables, como lo acaba de decir nuestro hermano que acaba de declarar de las condiciones en las que estuvo trabajando la mina Lulú, y en las que siguen trabajando los pozos y en las que siguen trabajando muchas minas. Ahora sabemos, ya los criterios son otros. La historia la construimos nosotros. Somos nosotros los auténticos señores y dueños de nuestra vida y de este país. Somos los ciudadanos. Somos los ciudadanos que, como nosotros dijimos hace 5 años, viendo toda la salvajada con la cual se estaba protegiendo al Grupo México desde un principio, nosotros dijimos: esto es un paradigma de cómo se está tratando desde el Estado mexicano a los ciudadanos. Ciudadanos trabajadores en ese momento eran los trabajadores del carbón, siguen los trabajadores del carbón, pero ahora tenemos a los trabajadores de la minera de Cananea, ahora tenemos a los trabajadores del sindicato, de Luz y Fuerza del Centro con su sindicato, ahora tenemos a los familiares, ahora tenemos a la cantidad de familiares dañados por el crimen organizado, todas las víctimas que hay. Ahora tenemos el caso del ABC, ahora tenemos la impunidad con la que se deja actuar a quienes asesinan allá en Chihuahua, los casos en los que se mantiene la impunidad y las personas que piden
que esa impunidad cese. Están muriendo todavía. Los familiares que piden justicia están muriendo en Chihuahua. Ese es el México al que abre las puertas. Un caso que nosotros dijimos desde el principio, y no es el único, pero dijimos, esto es un paradigma que enseña claramente la suerte que nos espera a los mexicanos. Entonces, hermanas y hermanos, la historia se construye desde la verdad y la justicia. La historia se construye desde los corazones grandes, desde los que ven que los proyectos históricos o se ajustan a la justicia o no pasa nada. Como ven y como lo pueden ver nuestros hermanos de aquí atrás, ¿verdad? Nuestro trabajo a favor de la justicia y de la dignidad de México no se reduce solo y que nos pongan todos, nos rodeen aquí, o a lo mejor un día así, esa barra de fierro que me recuerda la barda que pusieron allá en toda la frontera de México con Estados Unidos, ¿verdad? Para que no pasen los migrantes, aquí para que no pasemos los que pedimos justicia. Son los métodos, se repiten los métodos, porque más o menos son las mismas personas que están en todo. Entonces, nosotros, queridos hermanos y queridas hermanas, en las acciones dentro del orden jurídico, en las acciones dentro del orden político, en los sistemas políticos mexicanos, desde el Congreso, el Senado, todo lo que se ha logrado de resoluciones a nivel de los congresos, todo lo que se ha logrado en el diálogo con autoridades y todo lo que se ha logrado desde el ámbito internacional es en beneficio de todos los mexicanos. Desmontar, tiene la oportunidad, nosotros le hacemos un favor a este sistema político que tiene cuentas y cuentas. Ahí los tenemos ahorita, para allá y para acá. Ya parecemos que estamos en el siglo XIX, en donde de la frontera norte se nos amenaza, ¿verdad? Con otra invasión. Y luego, a lo mejor por Veracruz, nos desembarcan los franceses. Ya estamos parecidos al siglo XIX, ¿verdad? Qué curioso, qué curioso, qué curioso. La torpeza, no solo la torpeza, sino la irresponsabilidad. Y el creer que la historia no les va a cobrar sus corrupciones y creen que no están actuando a sus propios ojos, creen que solamente hay un espejo en donde ellos mismos se ven, creen que sus grupos cerrados se resuelven la historia del país, pues están muy equivocados, porque vemos muchos mexicanos y muchas mexicanas que sabemos que México se puede construir de otra manera, que creemos en un México diferente porque estamos viviendo de eso, estamos viviendo de una gran esperanza de construcción de un camino de paz y de justicia para nuestro país. Habemos muchos y muchas en este país que estamos en este camino de construcción de una historia diferente, y esto es sabiendo que esto se logra. Y ahí está una muestra, ante una andanada de indignación y de peticiones de justicia, salen ellos a declarar en su comunicado, solamente a manifestar las intenciones de su corazón, solamente a manifestar de lo que están viviendo de las rentas que les da el hacer negocio con la carne humana, con las empresas. Esto es su vida, esto es. Ay, hermanos, muchas cosas hemos escuchado ya, muchas cosas nos han indignado ya esta mañana, pero nosotros creemos firmemente en una sociedad diferente, y que el verdadero sentido de la historia de México, el verdadero sentido de la historia de nuestro país está en los corazones de tantos y tantas personas que desde su trabajo diario, desde su vida diaria, saben lo que este país es y leen y manifiestan de muchas maneras con ojos críticos y criterios muy lejanos a los criterios de poder y a los criterios de deseo de un totalitarismo espantoso en donde ellos queden impunes. No quedarán impunes, no quedarán impunes.
Porque desde este momento la historia ya los está juzgando. Y desde este momento, desde fuera de México, dentro de México, tienen sus propios juicios ya. Pero se ve que nosotros tenemos que caminar y tenemos que perseverar. Pero la fuerza que nos une y la fuerza que nos salva, yo hago mías las palabras de Trini. Es nuestra esperanza en un Dios de justicia que está por la vida y que se manifestó en su Hijo Jesucristo, cuyo memorial de su Pascua, que es muerte pero también es resurrección, recordamos cada mes como una luz brillante que a algunos los ciega más en su soberbia y los ciega más en su testadurez y los ciega más en su egoísmo y los ciega más en su corrupción. Como dijo Jesús, yo he venido para que los que creen ver, los que se creen astutos y creen que tienen la vida ganada, se vuelvan ciegos, y para que los que no ven, los que ahora no veían, tengan vida. Yo creo que muchos ojos se han abierto en este proceso, muchos ojos, empezando por la zona carbonífera. Muchos ojos se han abierto a la esperanza y muchos ojos se están abriendo a un México diferente, muy diferente, del cual de manera irresponsable y de manera inmoral han creído que nos van a meter y que nosotros lo vamos a soportar. Pues que el Señor nos conceda, y esto se lo pedimos con toda nuestra fuerza en esta Eucaristía, como lo hemos hecho mes por mes, desde que tercamente no nos movemos de aquí. Y a lo mejor mañana vamos a encontrar los fierros hasta acá, pues no le hace. Dios nos bendiga.